El uribismo ha insistido en la necesidad de una constituyente para reformar la justicia y abrir la puerta para que Uribe vuelva a la presidencia. Gustavo Petro, después de haber sido suspendido e inhabilitado por 15 años, pide una constitución en la que se respete y quepa la izquierda. Hace pocos días, Piedad Córdoba le propuso al gobierno incluir en las elecciones una papeleta para que los colombianos simbólicamente le den su respaldo en las urnas al proceso de paz y abra el camino a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, algunos analistas han señalado que este no es el momento para iniciar este proceso. Por ejemplo, César Rodríguez, columnista del Espectador, escribió en su columna que una nueva constitución se parecería más a la de 1886 que a la de 1991 y que se perdería lo democrático e igualitario que se alcanzó con esta última. ¿Será este el momento de convocar una asamblea constituyente? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace 23 años los colombianos estábamos celebrando la creación de una nueva constituyente, la constituyente de 1991. Y las frases eran estas: es un tratado de paz, es una constitución de vencedores, y no es una constitución de vencedores y vencidos, sino una de acuerdos y de acuerdos y de consensos, ¿no es verdad? Pues para tocar el tema de qué está pasando con la Constitución del 91 y si es posible, si estamos en el momento de abrir la ventana hacia una nueva Asamblea Constituyente que nos dé la posibilidad de crear una nueva o de formar una nueva Constitución, hemos decidido invitar a los que más saben, que estuvieron además muchos de ellos, o algunos de ellos estuvieron hace 23 años en la Constitución del 91 en ese nacimiento, y los demás han estado pendientes, protagonistas, siendo protagonistas de esta Constitución del 91. Estos son los invitados. Nuestros invitados son Hernando Yepes, ex constituyente y ex ministro; Juan Lozano, senador del partido de la U; Guillermo Alfonso Jaramillo, ex secretario de Gobierno de Bogotá; y Juan Gabriel Uribe, ex ministro e integrante de la Fundación Buen Gobierno. De nuevo aquí, bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes, como dicen ustedes. Ustedes han sido protagonistas de distintas formas de lo que ha pasado en estos 23 años a partir de la Constitución del 91. Cuando se escuchan varias voces de diferentes orillas diciendo que se quiere convocar a una nueva Asamblea Constituyente para barajar de nuevo todo, ¿usted qué piensa, doctor Hernando Yepes? Usted que además fue constituyente en el 91. Sí, yo estuve ahí, tuve ese gran privilegio de ser partícipe de la gran experiencia constituyente del 91. Pero creo que en este momento los que están proponiendo un poco alegremente y deportivamente la reunión de una nueva constituyente, en gran parte están olvidando lo que significa esa figura dentro del régimen político colombiano. El primero, que ya la constituyente no es una experiencia a la que se pueda lanzar el país sin reglas y bajo el impulso de una emoción patriótica o no de momento. La primera cosa. Lo segundo es que tenemos en la Constitución, gracias a las reglas instituidas en el 91, la contemplación y regulación precisa de la Asamblea Nacional Constituyente, de manera que, y en la que no puede perderse de vista, que hay todo un procedimiento muy riguroso, arduo, para llegar a convocarla, y de allí que necesite una alta dosis de prudencia para saber de lo que se está hablando. Cuando se habla de la séptima papeleta otra vez, aparte de lo que tiene de añoranza tardía, de experiencias que tuvieron su importancia en el pasado, pero que hoy no se reproducen las circunstancias de entonces, están olvidando eso. La constituyente no se convoca de cualquier manera, ni es el fruto del impulso de un partido, de un movimiento, sino de una añoranza, gobierno, como lo que pasó en la Constitución del 91, una protesta impresionante de la sociedad. Y de unas situaciones sociales y de unos condicionamientos, de eso deberíamos hablar en algún momento, que en este momento no creo que se reúnan.
Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, yo le he oído a usted que usted sí está de acuerdo con una nueva Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que el país está en un proceso de paz. O sea, estamos buscando la posibilidad de lograr estamos en una época preconstituyente, diría yo, y a un acuerdo que necesariamente todos queremos llegar, que es la posibilidad de concertar la paz. Yo creo que posteriormente a eso, no antes de ninguna manera, o sea, lo que yo considero es que debe de hacerse posteriormente a que haya un acuerdo de paz. Sí. Una vez ya se logre ese acuerdo de paz, sepamos todos exactamente qué es lo que hemos logrado concretar. Sí, necesariamente creo que puede haber una convocatoria acordada. Esto no puede ser una constituyente autónoma, ni soberana, ni de ninguna manera ilimitada. Sí. Sino que fundamentalmente tiene que centrarse sobre unos acuerdos políticos nacionales muy importantes para poder concertar la reconciliación entre todos los colombianos. Y muy especialmente ahora que desafortunadamente el Congreso de la República no ha sido capaz de concertar esos acuerdos necesarios para la posibilidad de la convivencia y de la posibilidad de reconciliación entre todos los colombianos. Yo también estoy de acuerdo con el doctor Yepes, por supuesto que las normas son muy claras, o el Congreso hace las reformas que hay que hacer, o se hace una asamblea constituyente, o se hace un referendo. Y necesariamente esto necesita un proceso muy claro, muy definido, que es una ley aprobada en el Congreso de la República, o sea que necesariamente tendrá que haber un gran acuerdo en el Congreso. Un gran acuerdo entre el gobierno, entre el legislativo y entre la sociedad, y poder lograr entonces el 30% que estipula la ley, más los 9 millones, mínimo 9 millones de votos que habría que soportar para esta situación. Entonces a mí sí me parece que lo que habría que hacer, ¿no?, es una ruptura porque sería una ruptura, pero una ruptura en este caso que tendría que ser pactada a través de todos estos órganos, tanto el gobierno como el Congreso y como lo que está sucediendo. Ahora hay unos grandes movimientos de unas nuevas ciudadanías que hay que darles representación y que no se sienten representadas en el Congreso. Recordemos cuál ha sido hoy un Congreso que unos consideran ilegítimo, como el presidente Uribe, que considera ilegítimo este Congreso, y que yo considero que no es verdaderamente legítimo en el tema de esa inmensa abstención que hubo, y además la situación de la compra de votos y la forma como se eligió este Congreso. Entonces, ahí le queda a uno una situación... Y el de después de la Constitución del 91. Exactamente, exactamente. Desde entonces, Juan Gabriel. Pues usted decía, María Jimena, que la Constitución tenía una motivación, y realmente la nueva Constitución tuvo una motivación que fue la que dijo la Corte Suprema de entonces, con 13 a 12 votos y una ruptura constitucional 14. real, o 14, 12 votos, sobre la base de una doctrina que fue la de un senador italiano, filósofo italiano, de Norberto Bobbio, que trajo a cuento la sentencia de la Corte, de acuerdo con la cual las constituciones finalmente son un tratado de paz entre la comunidad que pretende regir. ¿Qué tan tratado de paz ha sido la Constitución del 91? Pues bastante nula en cuanto a tratado de paz. Es decir, los colombianos no nos hemos podido poner de acuerdo en la manera de autogobernarnos. Ni los mecanismos de gobierno, ni los mecanismos de participación, ni quién participa. Pero de todas maneras la Constitución del 91 permitió la apertura hacia nuevas tendencias políticas. De todas maneras, no va a ser una Constitución de ruptura, una constituyente de ruptura. Ya no hay constituyentes en Colombia. Antes estaban prohibidas y el fenómeno de la ruptura se dio en 1991, porque estaban prohibidas el plebiscito, la constituyente, los mecanismos de participación ciudadana. Hoy en día lo que puede haber es una asamblea constitucional, que es diferente de una asamblea constituyente. Es decir, no tiene esas circunstancias de ruptura, porque tiene que ser autorizada por el Congreso, tiene que tener el temario dicho, reforma a la salud, reforma... Y son 2 o 3 temas. Tiene que tener 9 millones. La integración la dice el Congreso, tiene que ser 70, 80 constituyentes, tiene que ir a referendo, que tiene que tener el 30% del censo electoral afirmativo, es decir, 12 millones de votos, 11 millones de votos afirmativos, y después tiene que ir a elecciones de los propios constituyentes. Son 3 episodios, 3 episodios electorales. No 30. 30%. Entonces, evidentemente, pues eso no tiene viabilidad.
pero sí hay que buscar mecanismos de generación de nuevas posibilidades de creación de derecho público. Yo creo que al país sí le falta mucho derecho público, creo que le falta creatividad en la formulación de derecho público. Pues firme, la reforma a la justicia no se ha podido sacar un pantano ahí. Reformas, nos faltan reformas. Creación de derecho público, sí, estructura de derecho público nuevo en Colombia. Eso es lo más difícil. A mí senador Lozano. Sí me gusta la idea de una nueva constituyente. Por la misma razón de que los es absolutamente necesaria una asamblea que sea capaz de suplir el vacío que ha dejado el Congreso de la República, al que le quedó grande la reforma política, al que le quedó grande la reforma a la justicia, al que le quedó grande recuperar la legitimidad de las instituciones colombianas. Yo coincido plenamente con el doctor Yepes en que no puede ser una aventura de cambiar todo. La Constitución del 91 nos dejó herencias muy importantes, como por ejemplo la acción de tutela, la Carta de Derechos, pero la Constitución del 91 es el fracaso estrepitoso en materia política. Cada Congreso que se ha elegido después de que se aprobó la Constitución del 91 es peor que el anterior. Y eso está bloqueado, porque el Congreso actual... ¿Eso lo cambia una nueva Constitución? Claro, y le explico por qué. Porque los actuales miembros del Congreso de la República y los que se eligieron el 9 de marzo... Musa Besaile no sale en el próximo... Si las reglas de elección de Pero va a elegir la Constituyente. Por eso. Si las reglas de elección de la Constituyente, como debe ser, blindan el proceso electoral, porque en la Constituyente no hay mermelada, porque en la Constituyente no hay puestos, porque en la Constituyente no hay contratos, el proceso de sufragio será mucho más transparente. Y porque los actuales congresistas tienen una cantidad de impedimentos que hacen que se bloquee la reforma a la justicia, que hacen que se bloquee la reforma política. Y yo creo que Colombia, con la clase política que ha ido generando, va camino al precipicio. Nosotros tenemos que hacer una renovación integral de la dirigencia política colombiana. Y por esta ruta no lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que serenamente hay que pensarlo. ¿Cómo hacemos hay que los ñoños y los Musas Besailes y los José Obdulios y en fin no terminen eligiendo esa constituyente? Pues las reglas de juego de la elección deben tener unas condiciones, unas que son generales, que el país debería incorporar, como por ejemplo prohibir el uso de dinero en efectivo en las campañas, y otras que tienen que ver con el mismo incentivo que está asociado con la elección de la asamblea. ¿Cuál es el pedazo de ponqué que se reparte en la asamblea? Allá hay es un diseño de país por delante, y si las reglas son adecuadas, creo que sí se podría tener una capacidad de recuperar un sistema con la división de poderes equilibrada, un sistema en el que las instituciones de la justicia se puedan recuperar, y eso no es para reelegir a Uribe, ni es para darle a Timochenko la patente de corso para que sea senador de la República o candidato, no, es para recuperar un balance de poderes que se ha perdido en las instituciones que se han vuelto ilegítimas. Sí, pero sobre la base de que hay que decir una cosa perfectamente clara. Aquí el veneno contra la Constitución del 91 fue la reelección del presidente Álvaro Uribe. Eso acabó y derribó la Constitución y la que la sepultó. Es decir, venir ahora a decir que sí, que balance de poderes, que hay que hacer no sé qué, cuando fueron los partícipes de la reelección. Que la aprobó Juan. Por eso. Es decir, yo no era senador. No, yo no era senador de la República. Pero le gustaba. A mí que me esculquen. No, yo no sé si fue Juan o no. Lo que digo fue que el veneno... Tu partido. Ese es el daño más grande. El veneno máximo. Estamos de acuerdo. Lo que envenenó la Constitución del 91, lo que la acabó, lo que la derribó, fue la reelección presidencial inmediata. Pero no solamente... La Constitución no estaba para eso. Hernando, lo dejo ahí porque es que volvemos después de esta pausa. Aquí en Semana en Vivo. No se vayan. Estamos de repente.